hablando de plata, inició el gobierno del presidente Kast y lamentablemente partieron muy rápido las polémicas. En redes sociales hoy día subían un periódico de circulación nacional, no me acuerdo cuál fue, subía como cuánto duró el veranito San Juan, por así decirlo, de los gobiernos. Y la presidenta Bachelet y Piñera lo tuvieron un par de meses. Nosotros con el presidente Boric tuvimos 5 semanas en que la gente nos aguantó, ya después nos empezaron a sacar la mugre. Este gobierno duró menos de 2 semanas, así que el veranito más corto, lamentablemente, para el presidente Kast. Pero la polémica parte a propósito de que se instala un relato que es bien complejo, porque directamente lo que hace en la primera semana de instalación el gobierno es enviar una serie de reformas al Congreso y otras vía decreto, ¿ya? Haciendo alusión a que el fisco no tiene plata, ¿ya? Y la gran noticia que instalaron fue a la que salió a responder el ex ministro Marcel, que básicamente no había plata y que por eso no podían resolver los problemas de la gente. A lo que Marcel les dijo, nosotros no nos dedicamos a quejarnos los primeros días de gobierno, nos dedicamos a trabajar, porque efectivamente fue muy burda esta puesta en escena donde todo era culpa del gobierno anterior, todos los males que estaban ocurriendo eran culpa del gobierno anterior. ¿Y en qué termina declinando esta convergencia entre las supuestas dificultades que tienen las arcas fiscales, que se han demostrado que no son tales, y la crisis de la que acabamos de conversar, que se produce a propósito de la irrupción militar, la incursión militar de los gringos y los israelíes contra Irán, en que subió el precio de las bencinas como nunca antes había subido? Entonces, tuvimos un anuncio. No subió a nosotros, porque el barril de crudo en Chile estuvo mucho tiempo alto, exacto, pero no habíamos sentido nosotros como exacto consumidores esa subida. Pero una consulta para que respondas al tiro. Una consulta. Pero yo he leído que nosotros no le compramos petróleo. Ya, pues es que ahí es donde empieza a enredarse la cosa, porque primero aparece el ministro de Hacienda. Es bien extraño, porque una cadena nacional con una información tan importante, ¿quién la asume normalmente en este país? El presidente de la República. Lógico. Entonces, la jugada es muy evidente de poner al ministro de Hacienda a recibir los dardos, y el presidente se desapareció esas horas de este país. Si no supimos nada de José Antonio Kast, mientras su ministro de Hacienda anunciaba que subían aproximadamente 370 pesos el litro del combustible y 580 el del petróleo diésel, y no habló del gas además, que también era otro tema. Y empezaron a circular informaciones en redes sociales respecto a que nosotros no compramos el petróleo en Medio Oriente, sino que lo compramos a los países vecinos. Por lo tanto, las dudas son de cómo se construye el precio de la bencina en nuestro país, de manera de que impacte tan directamente y tan fuertemente algo que no necesariamente está conectado con la realidad nacional, pues, porque nosotros les compramos a otras personas. Ahora, sería malo de mi parte no mencionar que se anunciaron medidas para intentar paliar esta situación, ¿no? El gobierno no solo anunció que iba a dejar básicamente el precio del petróleo a libertad del mercado, porque eso es lo que ocurrió, sino que dijo, pero vamos a focalizar el gasto en algunas medidas. ¿Qué medidas se anunciaron? Primero, que se congela el transporte público en la región metropolitana. El precio se congela hasta diciembre de 2026. Entonces, a los santiaguinos no debería subir el pasaje del transporte público ni en el metro ni en el sistema red. El problema es que eso es medianamente obvio, porque la mayoría del sistema público de transporte en la región metropolitana funciona con electricidad. Si para eso nos reconvertimos, para eso son los buses rojos, precisamente para resolver algo que es un problema ahora en nuestro país, que es la dependencia del petróleo, porque nosotros no producimos petróleo, no tenemos petróleo en nuestro territorio. Junto con eso, se anunció que se iba a aplicar el mecanismo espejo para regular las tarifas en regiones, y ahí empiezan los problemas, porque lamentablemente eso no garantiza un congelamiento, y lo que ocurrió en regiones es que el precio del transporte público subió, ¿ya?
mostraban el caso de Aysén, si no me equivoco, donde la benzina estaba bordeando los 2.000 pesos. Entonces es una locura cuánto está subiendo el costo de la vida y de trasladarse para los chilenos y chilenas en otras regiones del país que no son las del centro de nuestro territorio. Se anunció un subsidio a los taxis y colectivos de 100.000 pesos mensuales por 6 meses, ya que nos anuncia que parece que el gobierno está viendo que esta cuestión va a estar al menos compleja hacia mediados de año, ¿no? Hasta agosto, septiembre de 2026 parece ser que la cosa viene compleja. Y el congelamiento de la parafina en el precio de febrero de este año, que es en torno a 1.000 pesos el litro, ¿ya? Eso en particular para las familias de escasos recursos, que son las que se calefaccionan durante este periodo de invierno que está recién partiendo con parafina. Se anunciaron créditos para electromovilidad y un ajuste fiscal transitorio para subir el impuesto específico a 2 industrias importantes de nuestro país que no pagan impuestos específicos a los combustibles y que están reclamando porque obviamente no están de acuerdo con pagar el costo, que son las navieras y las mineras, ¿ya? Y algo que llamó la atención fue que los transportistas se les anunció que iba a haber mayor seguridad en las rutas. Pero les quitó plata. O sea, no tiene nada que ver con el precio del petróleo, pero se aprovechó de anunciar eso. Es que tiene diarrea. Y hubo una puesta en escena de estos últimos días. Yo no sé si tienen el video en la producción del llamado que hizo el presidente de la República a los chilenos y chilenas. Cuando una familia tiene problemas económicos, lo que hace es reunirlos a todos y decirle estamos en problemas. A mi padre le tocaron varias crisis. Y en cada crisis nos reunía y decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Uno no podía ir a estudiar al extranjero, el otro no podía salir de vacaciones, todos teníamos que reemplazar a los colaboradores en los turnos, en las vacaciones, todos colaborábamos, porque sabíamos que a futuro íbamos a vencer cualquier dificultad si estábamos unidos. Y eso... El pueblo unido jamás será vencido. ¿Escucharon, chiquillos? ¿Para qué pusieron ese video? Pero ¿por qué se hizo un llamado? Estábamos viviendo. Hace 10 minutos estaba pidiendo que respetemos al presidente de la República. El primer llamado que hace el presidente de la República nos cuenta una experiencia personal, emotiva y dolorosa, como dicen en la producción, porque tuvo que reemplazar a los colaboradores de su papá en tiempos de crisis. Es que a mí me gustaría... para guasquear a los pobres rotos que trabajaban en el campo. Me gustaría escuchar hablar a los cristianos que los apoyaron. ¿De dónde sacaron esa revelación? Dios mío. Bueno, han ocurrido todo tipo de bromas con esto, pero más allá de la incapacidad de ponerse en el lugar de las personas. No tiene, ¿cómo se dice? Agilidad mental, no tiene creatividad en el diálogo. Tiene diarrea. Y fíjese que la analogía es fenomenal porque destruye la estructura de la derecha completa. Cuando yo te lo he propuesto a ti, que el Estado para mí es una casa, un padre. Sí, pues. Y él lo pone como ejemplo. Ejemplo. Él hace una analogía que destruye su ideología completa, exacto. La pulveriza. Para allá quiero caminar, porque lo que pone de cajón y de manifiesto es que hay una crisis ideológica en el nuevo gobierno que es muy evidente. Porque conversábamos al inicio, se sube el sueldo de los colaboradores, les vamos a decir ahora aprovechando el término del video, de los colaboradores del gobierno. Se sube el sueldo de 6 a 10 millones de pesos el tope del sueldo. Se anuncian rebajas en impuestos a el 1% más rico de este país, pero como contraparte se decide que el Estado no gaste para contener el alza del precio del petróleo y de los combustibles. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Porque no calza, po. Estamos gastando más cuando estamos en emergencia, estamos reduciendo la recaudación para beneficiar a los más ricos y nos jodemos a la mayoría de la población subiéndole el petróleo y dejando la libertad del mercado para que el MECCO no actúe, porque eso es lo que decidió el gobierno. Y ahí lo que está detrás, no, pues es que no, yo creo que no hay que banalizar como si fuera una persona con problemas de carácter psicológico, cognitivo o psiquiátrico, como ocurre al otro lado de la cordillera. Es una persona que está en sus cabales poniendo sobre la mesa su ideología.
Y ese es el problema que estamos enfrentando. Porque si nosotros comparamos la actitud que tuvo este presidente en esta situación con otros presidentes, como lo hizo el presidente Pedro Sánchez, que tú lo conociste allá en Democracia Siempre, de España. Como lo hizo Lula Silva. Uno se pregunta, como lo hizo Lula, uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que tres países actúen de maneras tan distintas frente a una misma situación global que están viviendo todos, efectivamente? Todos los países. Porque en Brasil se redujo el impuesto a los combustibles de manera de compensar el alza, es decir, subió el precio del petróleo, pero como se reducen los impuestos, el alza no es tan brutal para la gente, que es lo que hacía el mecanismo del MEPCO que este gobierno decidió no utilizar y no financiar. Entonces, ¿el problema cuál es? Es ideológico. No lo quieren y no lo quisieron hacer nomás, porque su ideología es que el Estado no actúe y que el mercado resuelva solo los problemas mediante ese mito de la mano invisible del mercado que analizamos en las clases de economía durante el verano. Pero, ¿sabes? Yo recuerdo, y esto nuevamente para mis hermanos, porque yo sé que todos lo escucharon, cuando dijo que ellos no sabían gobernar, no tenían la experiencia. Desde que dijo eso hasta que lo sacaron, tiene que haberse capacitado, pero en Harvard, porque los resultados... Por clase, por Zoom. Claro. O no le han llegado los folletos. Mira, yo traje un video, no sé si lo tienen en la producción, un video de lo que hizo... La menopausia me hace ponerme así. Andropausia creo que se llama la de los hombres, sí. La resolución que toma el gobierno del presidente Boric en esta misma situación. Yo no sé si lo tiene la producción ese video, para que lo podamos escuchar. Quiero referirme a un tema puntual, que es el de ingreso esta mañana al Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que incrementa los recursos del MEPCO, que es el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Este es un proyecto que se está ingresando con discusión inmediata, fundamentalmente porque los recursos que estaban disponibles, de acuerdo a la legislación, se han ido agotando, y de no ampliarse estos recursos, los precios de los combustibles tendrían que subir significativamente en las próximas semanas. El proyecto es un proyecto muy simple. Básicamente lo que hace es duplicar el margen de recursos del MEPCO desde 750 millones de dólares a 1.500 millones de dólares. Y esto va a permitir que este mecanismo de estabilización siga operando durante todo el resto del año y el tiempo adicional que sea necesario dependiendo de lo que ocurra efectivamente con los precios de los combustibles. Esto tenemos que recordar que el MEPCO es un mecanismo de estabilización, no es un mecanismo de fijación de los precios. Lo que hace es que limita las alzas de precios de acuerdo a los movimientos de los precios internacionales de los combustibles. Los limita en un margen del orden de los 6 pesos por litro semanales. Junto con eso tenemos algunas medidas complementarias que tienen que ver con cómo estabilizar, limitar los aumentos de precios del querosén, cómo evitar aumentos de precios del transporte colectivo. Todo eso lo vamos a informar durante la tramitación de este proyecto, que se va a iniciar esta tarde. A comienzos de esta tarde debería darse cuenta en la sala de la Cámara de Diputados y de ahí comenzar a verse en la propia Comisión de Hacienda. ¿Qué pasó en marzo de 2022 era, no? Es complejo este tiempo porque queda todo grabado, ¿eh? Es sí, complejo. Sí, es difícil porque te pueden confrontar con mucha facilidad. Por eso hay que ser cuidadoso. Porque si te das cuenta, estábamos entrando al gobierno nosotros y lo primero que nos aparece que es la guerra en Ucrania. Claro. Ese fue el conflicto que nos tocó enfrentar a nosotros. Menos de $100. ¿Y cuál era el problema con la guerra entre Rusia y Ucrania? El precio de los combustibles. Y el precio de los combustibles y el precio de los productos agrícolas que se producían en Ucrania. No se olviden que esta es la época en que, terminando las cosechas, se empieza a fertilizar la tierra. La urea y un montón de fertilizantes
que vienen del petróleo se producían en esa zona y también se iban a disparar los precios, lo que afectaba no solo la economía directa e inmediata de nuestro país respecto al precio del petróleo y de los combustibles, sino en el futuro no iba a subir el precio de los alimentos. Y nuestro gobierno utilizó los mecanismos institucionales que ocupó el presidente Piñera antes, que era de derecha, que ocupó la presidenta Bachelet, porque en ese tiempo se creó para estabilizar el precio regulando los impuestos que cobra el fisco. Porque, ojo, no es que se tome plata directamente para inyectarla, lo que se hace es regular a través del impuesto que cobra el Estado. Entonces es un problema de voluntad el que queda sobre la mesa. Sí, yo pienso de que vamos a tener un año súper entretenido. Permítame reírme, pero no me río de la persona, sino que me río de las locuras. Yo sí, ya te entendimos ya. Pero vamos a tener un año súper entretenido porque nuestro presidente José Antonio Kast durante 6-7 años se ha nutrido las redes sociales con su figura personal diciendo una cantidad de barbaridades que ahora le van a caer todas encima porque la escritura lo dice, lo que se siembra se cosecha. Y va a tener que cosechar. Eso sí que es bíblico, lamentablemente, ¿cierto? En su gobierno todas las mentiras, las manipulaciones, la mitomanía que está en ese sector político, en ese sector de la ciudadanía, porque efectivamente estar en el poder, ¿cierto? Sobre una ideología que es la que ellos tienen, evidentemente los va a dejar expuestos. Toda la cantidad de mentiras que se van a caer, que es parte del tiempo y del mundo en el que estamos viviendo. Y el único partido político que se ha formado en nuestro país de los cristianos está en ese lado, que es lamentable. Claro. Bueno, yo creo que nuestro presidente es una persona consecuente y eso hay que valorarlo. Sí, ideológicamente muy consecuente. Así es. El problema es Él lo dijo. El problema es que nosotros no entendemos. Yo traje un esbozo, yo no sé si sirve leerlo, al menos porque queda grabado, ¿cierto? Pero yo le he puesto a este esbozo, es bastante largo, pero yo no voy a leer 4 párrafos bien rápido, pero le he puesto la espiritualidad republicana. Porque para nosotros entender cómo este presidente y el entorno se mueven, hay que mirar hacia los paradigmas que ellos tienen. Hay un paradigma, un sacerdote mayor, podríamos decirle un representante, un demiurgo, un semidios mayor de esta teología republicana que es el cavernícola y pedófilo de Donald Trump. Él dicta evidentemente la espiritualidad correcta y ellos se sujetan a esa espiritualidad correcta. El señor de al lado que es psiquiátrico, ¿cierto? Y nuestro noble presidente rubio, bonito, de ojos azules, ¿cierto? Y que duerme en un saco de dormir. Además que se cree rey porque duerme en el palacio. Entonces, en el salón mata, creo que duerme. Entonces, definir un poco la espiritualidad nos permite captar, porque si no nosotros estamos en una vulneración cognitiva muy grande. Yo vi un video esta semana, no sé si lo vieron ustedes, de David Ormachea. No quise postearlo ahí porque vi los comentarios, soy copuchento, hay una cantidad de amigos cristianos que están ahí y me iban a leer, ¿cierto? Una cosa tan contradictoria, porque él está con Pía, que es nuestra primera dama, y está hablando del reconocimiento que se le está haciendo y dice: yo bajé del avión y estuve media hora tomando desayuno con él y me di cuenta que es un hombre de Dios. Bien. Entonces hay una falta de discernimiento espiritual, una instrumentación de la fe cristiana, hay un uso del poder, una verbalización demoníaca, satánica del infierno, y que toda la gente, lamentablemente, como ovejitas, borregos, ¿cierto?, sin capacidad de captar, son arrastrados. Y yo pensaba entre mí cuando vi el corto, era un TikTok, parece de un par de minutos, ¿acaso cuando él está frente a la persona, el Espíritu Santo no le da testimonio que es un mitómano? O sea, el Espíritu Santo no le revela a él que está frente a una persona que tiene muchos discursos y diferentes discursos, que ha plantado en todos estos años un clima social que ha fragmentado a la sociedad chilena.
sea, el Espíritu Santo no es suficientemente revelador para ahí entregarle una palabra de Dios y decirle, pare de hacer esto, usted tiene que ser una buena persona, estos son los valores fundamentales. Es que, ¿sabe qué? Creo que influyó mucho en esa forma de actuar. La otra gran mentira que se dice del anticomunismo. El anticomunismo a los cristianos les apodrió la mente. ¿Por qué? Porque lo mismo que ellos dicen de los países, porque lo dicen ya no el comunismo, de todos los países que están tras la cortina de hierro, la cortina de hierro la construyeron ellos con mentira para que nosotros no miremos hacia allá. Y cuando se dice que el comunismo es ateo, yo hoy día hay un canal que entró a Chile donde muestran los ortodoxos rusos más religiosos que nosotros, porque son más religiosos que religiosos. Bien. Significa en lo que ellos creen que es comunión con Dios. Son mayoritariamente cristianos los rusos, claro, efectivamente. Claro, entonces ellos nos levantaron con una muralla de mentiras y llegando a lo que usted está haciendo ahora, está diciendo ahora, nos está gobernando la mentira. Claro. Bueno, quiero leer, es largo, pero voy a leer solamente 4 párrafos para sentar la base de la espiritualidad republicana a la cual hoy día está en nuestra magistratura del Partido Mayor. Republicano, ¿no? Eso claro, es lo que estás tratando de decir. Pero que a la vez está en toda Latinoamérica, en las derechas, y que tiene su profeta mayor en Estados Unidos, que es un pedófilo. Y un hombre de Dios sentándose a la mesa compartiendo con un pedófilo, es que es muy raro eso. El poder tiene una alienación muy animalesca, porque no te permite seguir siendo tú. Hay muchos intereses. Jesús lo dijo así, fantástico. Él dice el amor al dinero. No el dinero como la posibilidad que tenemos, sino que el amor al dinero es la raíz de todos los males. O sea, frente a ese amor al signo peso, podemos transformarnos en sodomitas políticos, porque son sodomitas políticos. Ya, pero ¿te sorprende que admiren a un presidente que efectivamente está acusado con muestras efectivas en el caso de Epstein de ser una persona con conductas pedófilas, si hoy día alaban a un genocida que estaba buscado por la Corte Internacional de Justicia como Netanyahu? Como lo admiran con el mismo amor, siendo todo lo repugnante que es una persona que está dispuesta a masacrar a niños. Oye, si el primer ataque en Irán, que no lo alcanzamos a decir hoy día porque no revisamos el caso en profundidad, fue matar como 160 niñas de un colegio, tal como lo habían hecho durante todos los meses anteriores en Gaza y en el Líbano, donde matan a hermanos cristianos nuestros, sí, además. Y cómo se ufana de la matanza que hace. Se ufana ante todo el mundo de las matanzas que hacen. Sí, de hecho, y más encima. Fíjate que en Israel, estuvimos compartiendo unos videos con el pastor Renan estos días. Hay gente que es fanática sionista, que cree que efectivamente esa tierra es toda de ellos, de río a río, como reza su perversión, que sacaban de los búnkers a cristianos y musulmanes. Los búnkers antibombas, sí, para que la gente se resguarde, sí, los sacaban porque eran cristianos y musulmanes, porque nosotros somos asquerosos para ellos, no somos seres humanos, no estamos al nivel de ellos. Y esa es la estupidez que se alaba en las iglesias de nuestro país. Entonces, eso es lo complejo. Mira, qué bueno que la producción está rápida. Ahí está. Ahí están sacando a nuestros hermanos. ¿Para qué? Para que les caigan las bombas. ¿Sí? Es muy complejo lo que estamos viviendo en la iglesia latinoamericana en particular, sí, y continental. El Talmud para ellos lo dice. Qué terrible, Dios mío. Ya, dale con tu lectura, Pastor Renan. Vivimos en un fundamentalismo demasiado duro, es doloroso. Lo último que quisiera decir con respecto a la benzina es que para las personas que gobiernan nuestra nación hoy, los pobres usan querosén, no benzina. La benzina la usan los casi ricos. Así que yo estoy más o menos en el 90%, no, estoy en el entre el 1 y 1,5%, porque por lo menos ocupo 50, 60 lucas de petróleo a la semana, que es más o menos lo que yo gasto.
Ahora voy a gastar mucho más, así que yo no sé cómo van a hacer los hermanos que diezman. Yo Nosotros- creo que tendrían que ser, nosotros con tío como Sime- no es 10%, 15%. Nosotros con Tío Simi lo resolvimos ya, pues nos vinimos en micro hoy día para ahorrar Sí. hay una imagen en la producción, Sí. entiendo. Pero ahí a los de que nuestra diezman van a situación. tener que subir la puntería porque... Mira, en micro venimos ahí Nos felices. tuvimos que mezclar con el pueblo. Vinimos a Patuello hoy día ahorrando combustible, uniéndonos al espíritu que nos convocó nuestro presidente de la República Bien. Claro. a pasar las crisis unidos, como país. Van a tener que subir la puntería, así que se lo apunto en su cara. Vivimos en tiempos donde algo se ha quebrado, pero no siempre sabemos nombrarlo. Durante décadas se nos dijo que la democracia liberal y el mercado y las instituciones eran suficientemente para sostener una sociedad medianamente justa o al menos estable. Sin embargo, para muchos esa promesa dejó de ser creíble, no necesariamente porque todo haya fallado, sino porque dejó de sentirse cercano, justo o representativo. En ese contexto social, económico, cultural, nace este fenómeno. En ese contexto emergen nuevos liderazgos, como los de Donald Trump y Javier Milei. No aparecen desde el vacío ni desde la pura ideología, sino desde un malestar real. Son, antes que nada, una respuesta histórica, una experiencia compartida. La sensación de que el sistema existe, pero no responde, que funciona, pero no incluye, que ordena, pero no cuida, que es más o menos el eslogan que ocupa nuestro presidente para ganar la magistratura, ¿cierto? Capta evidentemente ese fenómeno social y formula su discurso. Estos liderazgos no se presentan como continuidad, sino como una ruptura. Hablan en nombre de un pueblo que se siente desplazado, enfrentado a una élite que perciben distante, cerrada o privilegiada. Pero esa división no es solo un discurso, es una forma de reorganizar la realidad. Simplifica el mundo en dos polos, hace visible el conflicto y lo convierte en un motor político. Y es lo que han hecho, evidentemente, durante 4 años. Sin embargo, lo que históricamente expresan no es una superación del sistema, sino una reconfiguración. No eliminan el poder, lo redistribuyen, no desarman la estructura, la tensionan y la reordenan. Donde antes habían mediaciones, partidos, acuerdos, instituciones, ahora hay una relación más directa entre el líder y la sociedad, más emocional que pragmática. La espiritualidad republicana. Y que ha generado, según Rodrigo Rettig, que a mí me gustó mucho la frase que él utilizó, la delincuencia política. Tenemos verdaderos ejes del mal. Yo no traje los nombres porque se me olvida, pero uno de ellos es Charper, ¿cierto? Orrego, la familia Kaiser, y todo un entorno que en la forma de hablar, en la manera de comunicar, lo único que expresan es odio. Nos han engañado que estamos en una guerra cultural y nos autopercibimos en esa guerra. Y los cristianos nos polarizamos en el lado del bien, se supone, donde está la pedofilia, la maquiabilidad, la inmundicia, el robo a grandes, ¿cierto?, a destajo. Por lo tanto, debemos reaccionar y debemos reordenar nuestra teología, nuestra forma de pensar, para que podamos emitir discursos de esperanza. Eso.